En primer lugar, al igual que lo hizo el diputado Álvaro Rodríguez Hunter, quiero realmente hacer un reconocimiento a trabajadoras y trabajadores que nos acompañaron durante todo el proceso de estos 40 días intensos que tuvimos y complejos, porque no fue una rendición, no lo es, de cuentas sencilla. En realidad, este equipo de trabajadoras y trabajadores, y me refiero a toda la secretaría, me refiero a taquígrafas y taquígrafos que los enloquecimos, asistieron en la última parte a un debate bastante caótico y tuvieron mucha paciencia con todas y todos nosotros. Por supuesto que quiero reconocer el trabajo realizado por nuestro presidente en el marco de estas dificultades, con quien siento que efectivamente trabajamos en equipo. Y en tercer lugar, quiero hacer un reconocimiento al equipo de asesores de nuestra bancada, porque la rendición de cuentas no solamente ha sido compleja desde el punto de vista de la forma, ¿verdad?, de estar incorporando más de 150 artículos, inclusive en el medio de la propia votación, sino que la rendición de cuentas también es compleja desde el punto de vista de sus contenidos. Por lo tanto, desentrañar las asignaciones de recursos, el cumplimiento de metas, buscar realizar las preguntas más adecuadas para las que muchas veces no tuvimos respuestas. En realidad no tuvimos en muchos casos respuestas directamente. Y por eso agradezco ese trabajo realizado. Y, señor presidente, si tuviera que caracterizar esta rendición de cuentas, comienzo como lo dice nuestro informe en minoría. Esta rendición de cuentas no da respuesta, esta rendición de cuentas del gobierno no da cuenta de los problemas, de las necesidades que tiene la mayoría del pueblo uruguayo. Creo que por ahí tenemos que comenzar. ¿A quiénes no le da respuesta? No le da respuesta a los trabajadores, a quienes viven de su salario y de sus jubilaciones. No le da respuesta a los que eufemísticamente, quizás para ser prolijos técnicamente, decimos en nuestro informe que viven inseguridad alimentaria, pero que la traducción exacta, la palabra exacta sería que están pasando hambre. Y eso fue en el 20, eso fue en el 21, y ese sigue siendo hoy. ¿Nos alegra decir esto? No. Todos y todas saben aquí que pensamos que cuanto peor es peor. Por eso nos preocupa que esas respuestas no hayan estado, no estén en lo inmediato a la altura de los problemas que tenemos. Y sí, haya muchos anuncios y muchos más recursos para algunos temas claves para el 2024 que los que ha habido en estos años. Nosotros decimos que esta rendición de cuentas no da respuesta a los temas que considera ella misma como prioritarios, a los temas de la salud, a los temas de la vivienda, a los temas de la educación, a los temas de la seguridad y la inseguridad pública. Y no nos presenta un proyecto claro del punto de vista de la producción y la industria. No nos presenta un proyecto claro respecto al mundo del trabajo. Desde este lugar quiero señalar que si alguien que no conoce, que no vive en Uruguay, toma la exposición de motivos de la rendición de cuentas, que la mayor parte es tomada en el informe en mayoría que hoy se presenta, piensa que Uruguay vive en el mejor de los mundos posibles. Se convence que realmente este es el país de las maravillas. Pero en realidad hay una diferencia muy grande, hay una distancia muy grande entre el discurso que allí se presenta y la realidad. Y además, muchos de los elementos que allí están planteados respecto a las respuestas dadas a la situación socioeconómica del pueblo uruguayo,
las evaluaciones son realmente que son de alto impacto, que son muy buenas, que han beneficiado a la gente. Pero ante la pregunta concreta, en la presencia de los ministerios que deben desarrollar las evaluaciones de las políticas públicas, estas evaluaciones no existen. Estas evaluaciones están recién comenzándose a hacer, o algunas, como las de la canasta de emergencia, que se hizo mención en la comparecencia del Ministerio de Desarrollo Social, estaremos pidiendo en estos días acceso a la información pública, dado que aún no se le ha dado difusión, más allá que se hizo referencia en la comparecencia. Si tenemos que hablar de esta rendición de cuentas, tenemos que hablar de promesas incumplidas. Promesas incumplidas expresadas en el presupuesto, urgencias sustantivas expresadas incluso en la ley de urgente consideración. Desde la reforma del Estado, que es la tercera vez, es decir, que se dice que se va a hacer, desde la afectación de salarios y jubilaciones, como fue comprometido, desde la inflación y sin lugar a dudas desde la inversión en vivienda, que nuevamente se nos vuelve a anunciar y cuyo despliegue, en realidad, después hablaremos en detalle, recién lo veremos en el 2024. No es una apreciación subjetiva, señor presidente, está en la exposición de motivos, está en el informe en mayoría. Si vemos la gráfica de la inversión en vivienda presentada con claridad, hay un descenso hasta el año pasado, un leve crecimiento que va en ascenso hasta el despliegue en el año 2024. No es que me lo imagino. Por otro lado, hay además incumplimientos de las propias metas. Ya no estoy hablando de las promesas, del compromiso país, de los discursos de inicio de cada periodo, estoy hablando de las metas objetivas. Ese maldito tomo 2 que dice a qué se comprometió cada uno de los incisos, qué cumplió, qué no cumplió, qué metas cambió y desaparecieron de la presentación. Si tengo que seguir caracterizando esta rendición de cuentas, digo que esta rendición de cuentas es una rendición de cuentas sin planes y proyectos para los temas más acuciantes. Hay un tema que se repite permanentemente y es que para tal tema tomamos tal medida, para tal otro tema tomamos tal medida. Hay una que desarrollaremos seguramente, no solamente en el informe, sino que desarrollaremos en las comparecencias las semanas, en el correr de la semana, ¿verdad? Que tiene que ver con esas modificaciones trimestrales prácticamente de los montos de las transferencias. Uno se queda sin aliento de releerlo en la exposición de motivos y en el informe. Pero en realidad, de nada de eso hay evaluación del impacto que produjo realmente en las familias. Sin lugar a dudas, lo que no existe es un plan, lo venimos preguntando reiteradamente, de lucha para disminución de la pobreza y de lucha contra la desigualdad. La desigualdad es una palabra que no existe para algunos, pero la desigualdad es una palabra cuya brecha no es una palabra, es una realidad y sigue creciendo. Por otro lado, no existe tampoco un plan de primera infancia, infancia y adolescencia. Después nos referiremos a esto. Por otro lado, tenemos que decir que esta rendición de cuentas tiene asignaciones poco claras e inciertas. ¿Qué quiere decir que tiene asignaciones poco claras que inciertas? Queremos decir que tuvimos un anuncio una semana antes de los anuncios de que esta era la rendición de cuentas del crecimiento, que iba a ser una rendición de cuentas de gasto cero. Una semana después de este anuncio, se anuncia con bombos y platillos de que esta es la rendición del crecimiento y se matriza esa concepción. Y entramos en la danza de los millones.
Porque si yo le digo a usted, señor presidente, que la rendición de cuentas crece 226 millones de dólares para usted, para todos los que estamos acá, o para la gran mayoría de los que estamos acá, y para la población en general, ¿qué quiere decir esa cifra? Ahora, en realidad, esa cifra de 226 millones, para que se entienda, es mucho menor, muchísimo menor, al ahorro, recorte que se produjo en estos 2 años. ¿En qué se ahorró, entre comillas, en estos 2 años? Se ahorró en salarios para los funcionarios públicos, se ahorró en las jubilaciones, se ahorró en los presupuestos, algunos que hoy se buscan reforzar en menores montos que los que hoy se les van a asignar, como es en el tema de la educación. A la educación se le recortó en estos 2 años 140 millones de dólares. A ACE se le recortaron 70 millones de dólares. A vivienda, señor presidente, se le recortaron 50 millones de dólares. Reprogramaciones de reprogramaciones, no es subjetivo, está en la respuesta a los pedidos de informes, señor presidente. Con una respuesta clara, no tenemos asignación presupuestal para eso. De compromisos asumidos con anterioridad. 40% se le recortó a la UDELAR, 40% a INAU. Entonces, señor presidente, si uno compara esos 226 millones de asignación de crecimiento, ¿verdad? Si uno lo compara con todo esto, dice que inferior. ¿Y quién paga este crecimiento? ¿Quién paga estos 226 millones? Aquellos a los que tuvieron menos cantidad de la que tenían que tener de ingresos durante estos años, y a los servicios públicos que se vieron resentidos. Y por otro lado, decimos que estas asignaciones de recursos, además, decíamos, son poco claras e inciertas, y voy a tomar un área específica en la cual discutimos muchísimo, en el mejor sentido de la palabra discusión, tratando de entender dónde están los famosos 26 millones de dólares para la ciencia, tecnología e innovación. Porque si analizamos realmente esos recursos, en realidad hay asignados 4 millones de dólares para el año. Y después hay otros 10 posibles millones que en realidad la ANI realizará la propuesta de estos proyectos y luego el Ministerio de Economía y Finanzas, asesorado por la OPP, aprobará estas propuestas hasta 10 millones de dólares. Y después, si podemos decirlo así, los 12 millones más buscados. Los 12 millones más buscados son los 12 millones dedicados al audiovisual. Primero, porque no pensamos que corresponde ubicarlo en ciencia, tecnología e innovación. Porque estos eran recursos que ya se asignaban con anterioridad, aunque no estaban escritos en ningún lado, y siguen sin estar escritos. ¿Por qué? Porque esos recursos se sacaban y se sacarán de las utilidades del Banco República y por lo tanto es por ahora un recurso virtual. Entonces, por eso decimos que las asignaciones son poco claras e inciertas, señor presidente. Y por último, en esta caracterización general de la rendición de cuentas, queremos decir que hay una serie de temas que han sido incorporados en la rendición de cuentas, que algunos nos alegramos que hayan salido. Otros salieron y está latente igual en el aire que vuelvan a aparecer, como es todo lo que tiene que ver con la derogación de la ley de medios. Tema que no es para una rendición de cuentas, señor presidente. Como no es para la rendición de cuentas temas de las modificaciones al Código de la Minería,
como no es para la rendición de cuentas la creación de determinadas agencias. Algunas salieron y nos alegramos que hayan salido y compartimos el criterio por el cual salieron. Entonces, en realidad, tenemos que analizar realmente cómo hay temas que tienen que ser parte del debate en las comisiones. Y sin lugar a dudas, uno de los temas más complejos, aunque parezca sencillo, es todo lo que ha tenido que ver con las idas y vueltas con la derogación de la ley de cine y quién definirá, en definitiva, la política pública del audiovisual. Entonces, señor presidente, es por todos estos motivos de caracterización general y por el informe que presentamos a continuación, además de los debates que promovimos en la propia comisión, de la búsqueda de información incesante ante la presencia de los distintos incisos en esas intensas jornadas de trabajo, que fundamentan nuestro voto negativo en esta rendición de cuentas, el voto negativo del Frente Amplio a este proyecto de rendición de cuentas. Asimismo, en el informe en minoría que presentamos, detallamos las condiciones que explican el deterioro sistemático y creciente en la provisión de los servicios públicos. Este deterioro se fundamenta en una concepción del Estado y un proyecto de país que privilegia a los espacios de decisión y actuación privados con una lógica de rentabilidad y simultáneamente considera un obstáculo lo público, lo colectivo, que se materializa en recortes y en un manejo discrecional, como decíamos anteriormente, de los recursos públicos. Es notorio, señor presidente, el contraste con el proyecto de país impulsado por nuestra fuerza política de profundización democrática y desarrollo productivo con justicia social y soberanía, con el Estado como herramienta para construcción de la igualdad. Finalmente, y más allá de si el tiempo me da o no me da, sí privilegiaré esbozar las propuestas que desarrolló nuestra bancada, que intentan revertir el deterioro descrito y preservar caminos de esperanza para la población. Dice nuestro informe, que no se los voy a leer porque su lectura lleva bastante más que una hora y ya llevo bastantes minutos, que esta rendición de cuentas es la primera del periodo de gobierno que se discute con la economía en niveles superiores a la prepandemia y con tendencia creciente. El subtítulo que le pusimos es una economía al servicio del Maya Oro. Yo le confieso, señor presidente, que he terminado por no utilizar prácticamente este término, pero en realidad este término lo impulsó el propio presidente de la República y es el término que se utiliza permanentemente. En realidad, en el año 2020 caía toda la economía, es decir, caía la riqueza del país, caía el Producto Bruto Interno y también caían los salarios y las pasividades. Pero eso no es lo que pasó en el 2021. En el 2021 creció el Producto Bruto Interno, es decir, creció la riqueza del país. Pero esa riqueza del país no fue acompañada, ese crecimiento de la riqueza del país no fue acompañada por un crecimiento de salarios y jubilaciones, de salarios, jubilaciones y pensiones. Y esto es uno de los temas que hay que analizar profundamente. Por eso decimos que aquí hubo un crecimiento que favoreció a un sector muy minoritario, pero que no se vio ese crecimiento en la mayoría de la población. Le gusta decir al diputado Olmos que este derrame desafía las leyes de la física porque se derrama de abajo hacia arriba en vez de al revés. Y como dije inicialmente, los trabajadores,
los jubilados y los pensionistas perdieron poder de compra, se redujeron sus ingresos y como resultado crece la pobreza y la desigualdad. Y efectivamente después vamos a analizar este tema de las cifras de la pobreza. Insisto en un tema, la lucha contra la desigualdad no es parte de los objetivos de este gobierno. Y lo he dicho muchas veces en este recinto, en diversas discusiones que son parte del libro íntimo de esta Cámara, que es en realidad que no somos capaces de valorar la ineficiencia que significa la desigualdad. Es decir, cómo a lo largo del tiempo el ahorro en aquello en lo que más tenemos que invertir significa muchos mayores gastos, si lo miramos sola de esa manera, más allá de lo humano del tema que estamos abordando. Ahorrar hoy nos saldrá más caro en el futuro, no hay ninguna duda. Mientras el gobierno en el discurso pregona que en el centro están las personas, en la realidad su proyecto genera el aumento de la desigualdad. En efecto, en el año 2021 volvió a crecer la brecha entre ricos y pobres. Lo dijimos aquel día de nuestro debate, señor presidente, que causó tanta hilaridad. El 10% de mayores ingresos percibe hoy 11,5 veces más ingresos que el 10% más pobre. Sigue creciendo la brecha entre los más ricos y los más pobres. Y mientras tanto, el Producto Bruto Interno crecerá 9% entre el 19 y el 24, pero en realidad la masa salarial va a crecer un 5%, lo cual también implica una transferencia de riqueza del trabajo hacia el capital. Esto significa que Uruguay va a producir 5.400 millones de dólares más y que el salario real, en el mejor de los casos, al final del periodo, y no estamos en desacuerdo, ¿verdad? Y votamos los aumentos que están planteados. No es ese el problema, pero en realidad estos aumentos dicen que al final del periodo, en el mejor de los casos, va a ser equivalente al inicio de este periodo. La economía está creciendo, pero los frutos del crecimiento no llegan a la población. La gente ve que su realidad cotidiana no condice con el discurso triunfalista y lo expresa también en las encuestas. Acá retomo algo que se decía desde la exposición de motivos y desde el informe de mayoría. Efectivamente se ha logrado recuperar prácticamente la totalidad de los puestos de trabajo perdidos en el 2020. Con permiso. Los nuevos empleos, señor presidente, son de salarios más bajos y menor carga horaria. Así lo demuestran el año pasado las 227.000 personas que se anotaron a jornales solidarios y las recientes 160.000 que lo hicieron en mayo de este año. Un programa que ofrece 12.500 pesos por mes nominales. Son algo más de 10.000 en la mano, señor presidente. El hecho de que muchísimas personas, pese a tener trabajo, porque si miramos el indicador de desocupación, en ese momento de la inscripción de 160.000, había 135.000 personas desocupadas. Y departamento por departamento, en el análisis está claro que se anotaron muchísimas más que las que figuran desocupadas por departamento. Pero se presentan a un empleo transitorio con muy bajos salarios. Esto es un claro síntoma de la precariedad de sus actuales empleos. El gobierno ha incumplido su compromiso frente a la ciudadanía de defender el poder de compra del salario y en particular de los salarios más sumergidos. Esta expresión, defender el poder de compra del salario y en particular de los salarios más sumergidas, está entrecomilladas porque es del compromiso por el país. A junio del 2022, el salario lleva acumulado una caída de 4,9% respecto al promedio del 2019. Las pautas definidas
por el Poder Ejecutivo en 2020 aseguraban la pérdida de salario real con el fin de mantener la rentabilidad empresarial. Los convenios acordados con los trabajadores del Estado en el marco de esta rendición, discúlpeme, perdí una hoja, en esta rendición de cuentas, ratifican el incumplimiento de la coalición de gobierno. No habrá recuperación de la pérdida salarial para una gran parte de los trabajadores públicos. A la vez, y ojalá no sea así, señor presidente, queremos que haya una recuperación, no tenga la menor duda. A la vez, en el sector privado, la mitad de las mesas convocadas no acordaron adelantar ajustes a julio del 2022 y el correctivo le llegará recién dentro de un año. Lo perdido, señor presidente, en estos años, perdido está. Lo decíamos cuando estaba acá presente la ministra de Economía. En estos 2 años, cuando hay pérdida salarial, cuando hay pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y de las pensiones, ¿qué se resiente? Se resiente todo. Se incrementa el nivel de endeudamiento de nuestro pueblo. Se deja de pagar el alquiler, se deja de pagar las tarifas. La gente pide préstamos y se endeuda con sus préstamos, señor presidente. Por eso decimos que lo perdido en estos 2 años, perdido está. Es muy difícil esa recuperación. En campaña electoral prometieron ahorrar 900 millones de dólares sin afectar salarios y pasividades. Sin embargo, como lo dijimos anteriormente, las claves para explicar la mejora en el resultado fiscal son justamente el recorte de 700 millones en salarios y jubilaciones, el aumento encubierto de impuestos por 100 millones de dólares y el ahorro en inversiones públicas. Y acá hay un dato que me parece relevante. Los hogares del interior del país, donde se produce sin lugar a dudas la mayor parte de la riqueza, fruto del modelo agroexportador, ¿verdad? Hoy tiene un nivel de ingreso similar al que tenía en el año 2012. En tan solo 2 años de gobierno, la mayoría de estos hogares retrocedieron 10 años en sus niveles de ingresos. Otro de los grandes incumplimientos de este gobierno es la inflación. La ministra de Economía pasó de pedir en el 2020 que se evalúe su gestión en base al resultado fiscal y a la inflación, a sostener que esta última era resorte del Banco Central. De los 29 meses que lleva la coalición en el gobierno, solamente en 2 la inflación se ubicó dentro del rango meta definido por la política monetaria. Pero el gobierno, y esto es relevante, señor presidente, prevé que la inflación ingrese dentro del rango meta objetivo recién a finales del 2024. No es un invento, está en la rendición de cuentas. Esto es un horizonte más que el largo plazo que se fija como objetivo la política monetaria. Con estos indicadores, entonces, no es de extrañar los resultados en materia de pobreza. De las 100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza en 2020. Ustedes recordarán acá nuestro debate cuando decíamos a la hora de discutir el presupuesto que había estudios claros del Instituto de Economía que decían que en realidad se iba a perder, íbamos a tener más de 100.000 personas en situación de pobreza más que las que había si no se realizaba una determinada inyección de recursos en momentos en que en todos lados se definía, este es el momento del Estado, todos lo recordarán, a nivel mundial. Bueno, en esta situación, ¿verdad?, debemos decir que en realidad aún permanecen en esa situación 66.000 personas. Es cierto, hubo una disminución entre el 21 y el 20. De 34.000 personas, señor presidente. Hay aún 66.000 personas más, pero con otro dato que no es menor, que hay un crecimiento de las personas con trabajo formal en situación de pobreza. Esto se ata con los otros elementos que yo señalé anteriormente, respecto a los descensos de los salarios, a los trabajos precarios y con menor carga horaria.
Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo los más afectados. La pobreza alcanza al 18,7% de los menores de 12 años y al 19,4% de las personas entre 12 y 17 años. Y entonces uno habla de porcentajes. Los porcentajes no quieren decir nada para el común de las personas. Acá estamos hablando de personas concretas, de niñas y niños en concreto, más allá de los porcentajes, y de un crecimiento de los niveles de pobreza en estas áreas. Con un manejo, cuando se presentaron los datos en relación a los menores de 6 años, que de alguna manera no logramos que se reconociera en esta sala que había sido un error la presentación que hizo el equipo de gobierno, para ser lo más fina posible. En síntesis, señor presidente, hoy vivimos en un país con más personas pobres que en el 2019 y también en un país con mayor desigualdad. La pandemia no afectó a todos por igual. Los hogares de menores recursos sufrieron en mayor medida la crisis y aún hoy persisten en condiciones muy complejas. Simultáneamente, un grupo mínimo y muy poderoso de la población se ve beneficiado por niveles de exportaciones récord, aumentando sus colocaciones millonarias en el exterior y además el gobierno los premia con reducciones impositivas. Vivimos en Uruguay con menores oportunidades para las mayorías, menor integración social, menor inversión en educación, ciencia y tecnología, todo lo cual compromete la incorporación de conocimiento y, en definitiva, el desarrollo futuro de nuestro país. Y voy a tratar de comenzar a analizar lo más sucintamente, porque el debate sobre cada uno de los incisos va a ser tomado en el debate a partir de mañana, algunos elementos sustantivos, tomando inclusive el propio orden que tiene la propia exposición de motivos. El gasto público en educación, señor presidente, que es una de las principales áreas, pasó del 5,3% del Producto Bruto Interno en el 2019 al 4,6% en el 2021. En estos 2 años, lo decíamos con anterioridad y acá está más finamente expresado, en estos 2 años de gobierno el presupuesto de ANEP se redujo en 137 millones de dólares. Cuando le preguntamos al ministro de Educación y Cultura por este tema del descenso en la educación del Producto Bruto Interno, cuando todos sabemos que fue un objetivo para los primeros 10 años del gobierno de nuestra fuerza política llegar al 5 y después nos planteamos tender al 6, hoy vemos este retroceso. Pero la respuesta es, no se trata de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. Nosotros y nosotras estamos convencidas que aquí se trata de cómo se gasta y de cuánto se gasta también. La alimentación escolar, política pública de capital importancia y sensibilidad, no se salvó de los recortes, señor presidente. El impuesto de primaria destinado a esa necesidad se ha visto triplemente impactado. En primer lugar, porque un eventual aumento en la recaudación podrá destinarse a remuneraciones. En segundo lugar, porque se prevé pagar la ampliación de los comedores en la educación media, estirando una manta corta. Y finalmente, por la exoneración impositiva a un conjunto de grandes propietarios rurales contenida en esta rendición. Las medidas no solo desnaturalizan un impuesto justo, distributivo e imprescindible, sino que además operan en un momento de inseguridad alimentaria para muchas familias. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos a lo largo de estas 3 jornadas, señor presidente. No es parte del imaginario, no es parte de un discurso, es parte de la realidad que viven nuestros docentes, nuestras docentes a lo largo y a lo ancho del país. Secundaria, que ha sido objeto de las peores críticas por parte del gobierno, exhibe menos de lo mismo. En 2021 se ejecutaron 42 millones de dólares menos que en el 2019.
Esto significa reducción de cursos y menor cantidad de grupos, caída en el salario real de los docentes, menos horas de trabajo para la docencia, afectando directamente la calidad educativa y perjudicando principalmente a los docentes y jóvenes de menores recursos. La caída en el salario real de los docentes, señor presidente, no es parte del imaginario tampoco. Pueden verse las versiones taquigráficas de la comparecencia de ANEP. Los llamados centros María Espínola reformulan los liceos de tiempo extendido y centros educativos asociados ya existentes. La anunciada transformación educativa no termina de instalar cambios reales en las aulas, hallándose muy lejos de los 135 liceos prometidos en campaña a la ciudadanía. La UDELAR, señor presidente, solicitó 40 millones de dólares para tener el incremento de la matrícula, para profundizar la descentralización y llegar a los jóvenes del interior, para continuar con el programa de becas que beneficia a los estudiantes de bajos recursos y para tener un hospital de clínicas de calidad. Esta cifra es muy similar al recorte presupuestal que sufrió durante los últimos 2 años. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no solo no le asigna recursos, sino que recorta 14 millones de dólares al eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad. A última hora, y con aportes desde esta casa, como bien lo señala el informe en mayoría, aparecieron fondos para el Hospital de Clínicas, aunque entendemos que son insuficientes y continuaremos trabajando durante el plenario para que la UDELAR cuente con mayores recursos. Si bien acompañamos el incremento de recursos otorgado, no podemos dejar de mencionar que el gobierno opta por reasignar parte de estos fondos desde el Instituto Nacional de Colonización, que nuevamente apunta al desmantelamiento del instituto. Tampoco se le otorgaron a la Universidad Tecnológica los recursos que solicitara. Y nosotros consideramos imprescindibles 2 cosas en relación a la UTEC, señor presidente. Una, atender la situación de sus estudiantes, a los que escuchamos en comparecencia en la comisión, asignar recursos para becas de alimentación, alojamiento, transporte, que van a permitir mejorar los niveles de egreso, reducir el rezago y la desvinculación estudiantil. Y finalmente, reiteramos la urgencia de aplicar y reglamentar la ley 19.043, la que crea la universidad, para no seguir hablando de cifras, para establecer el cogobierno y la autonomía de la Universidad Tecnológica. Como bien lo dijeran los trabajadores, los estudiantes y el propio Consejo Directivo de la UTEC, llevan casi 10 años de consejo provisorio. Si tomamos los temas de la cultura, señor presidente, los recursos presupuestales destinados a la cultura a través del MEC acumulan 24 millones de dólares de recorte en los 2 años de gobierno. No se abrieron los 6 centros culturales nacionales prometidos. Estoy hablando de la meta que está establecida, donde al lado de la meta para el 2021 dice cumplimiento 0. Y se eliminaron 90 centros MEC. Más allá de esto, se plantea para este año la apertura de 15. En realidad, se plantea como meta la apertura de 15 y al mismo tiempo se dice que se comenzarán a instrumentar este año. De verdad, es parte de la inconsistencia que tiene no solamente el MEC, sino la mayoría de los ministerios en el tema de las metas, la definición de su cumplimiento y los motivos por los cuales no se pueden cumplir. Los subsidios también tuvieron recortes, un 58% en el caso de la Federación de Teatro Independiente. Yo me pregunto por qué tanta hazaña con FUTI. Un 32% la Comisión del Fondo Nacional de Teatro y la Academia Nacional de Letras. A su vez, se derogan artículos, ya lo decía inicialmente, de la Ley de Cine. Y en realidad, esta ley fue en su momento votada por unanimidad.
Se modifica una ley tan importante para la cultura y se elimina la institucionalidad pública que determina la política audiovisual nacional. Además, sin un intercambio previo con los actores del sector, en los acotados tiempos de la rendición de cuentas. Estos de los temas que nosotros pensamos que tendrían que haberse discutido en la Comisión de Cultura, que hubiera sido quizás mucho más sencillo y rápido llegar a acuerdo, y no en todas las idas y vueltas que tuvimos en el debate presupuestal entre el Ministerio de Industria, que estaba de acuerdo que no debía de venir en el Ministerio de Industria, más allá que en el mensaje venía allí, entre los planteos que nos hizo el Ministerio de Educación y Cultura, las modificaciones que se fue sufriendo, corremos riesgo de no efectivamente dar cuenta de las verdaderas necesidades de un área que está creciendo. La partida de primera infancia, señor presidente, en realidad no es parte, se dijo varias veces cuando preguntamos por ella, no es parte de la rendición de cuentas, porque eso es algo que se votó el año pasado y se rendirá cuenta el año que viene. Pero más allá de todo eso, se fija un centro muy importante, tanto en la exposición de motivos como en el propio informe de mayoría, en lo que significa la partida asignada en la rendición de cuentas pasada de 50 millones de dólares anuales, que se presentó como un hito histórico en manera de inversión en primera infancia. Este hito histórico no es más que una partida por un monto inferior al 0,1% del Producto Bruto Interno. Esta partida no resuelve los problemas estructurales que tenemos que abordar como se presenta. Pero además de eso, señor presidente, fuimos obteniendo, y no nos merecíamos, la información por cuentagotas. Finalmente el Ministerio de Educación y Cultura nos presentó cómo era la distribución de esta partida y aprobamos en la última Asamblea General el mensaje. ¿Sabe cuánto se destina para vivienda en esa partida? 10 millones de pesos, señor presidente. ¿Dónde está el plan integral que da cuenta del acompañamiento a esos hogares con los temas que están vinculados con las dificultades de aprendizaje, con los temas de salud mental, y con el necesario acompañamiento que tiene que tener? Yo miro, acá no quiero mirar, a la articulación que había entre programas como Uruguay Crece Contigo y el Plan Juntos para tratar de abordar a aquellas familias en los temas de vivienda que vivían una situación más compleja. No se soluciona con 10 millones de pesos esto, señor presidente. ¿Qué significa priorizar la infancia cuando el INAU devolvió a rentas generales un total de 37 millones de dólares? Se comprometen 17.500 cupos en los centros CAIF para el final del quinquenio, pero al igual que en la rendición pasada, no se fijan metas para el 2022. Y más allá que no es solo primera infancia, para agravar aún más la situación, a pesar de que las situaciones de violencia reportadas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia aumentaron un 43%, no se incrementaron los servicios de atención ni los equipos técnicos de la institución destinados a la atención directa. Seguramente hablaremos mucho más de INAU en el momento del debate. En relación al tema de la salud, un tema crucial, lo fue en relación a la pandemia y cuando hemos tenido que reconocer el rol del gobierno en los temas de la pandemia, como aquí está planteado, lo hemos hecho. Pero sin lugar a dudas, nuestra preocupación por la atención en salud en aquellos que más lo necesitan se agrava en esta rendición de cuentas. ACE, con un número creciente de usuarios, producto de la crisis económica y social, tuvo un recorte presupuestal de 75 millones de dólares si sumamos 2020 y 2021. El gasto en medicamentos tuvo una caída de 37% en relación al 2009, señor presidente. Al 2019. Perdón. Y las perspectivas son aún más preocupantes, ya que el fondo COVID Diputado Olmos me pide la palabra. Gracias, presidente. Para solicitar 15 minutos más para la diputada Olivera. Se va a votar lo solicitado por el señor diputado Olmos. Se está votando.
68 en 70, afirmativa. Puede continuar la señora diputada Olivera. Dispone de 15 minutos más. Hay dos que no me soportan más, señor presidente. En realidad, señor presidente, esta pausa me viene bien porque decíamos que las perspectivas son más preocupantes, ya que el Fondo COVID financió 147 millones de dólares en el 2021, esta danza de dólares, y las autoridades reconocen que se cubrieron gastos que deberán permanecer. Este es otro tema que nos ocupó muchísimo en el debate en la comisión. Señor presidente, hay una serie de gastos de carácter permanente que están incluidos en el Fondo COVID, que fueron incluidos en el año 2021, que siguen incluidos en el año 2023 y que simultáneamente no tienen asignación presupuestal para el 2023. Siguen incluidos en el 2022, pero no está la asignación presupuestal para el 2023. Están los medicamentos que no tienen que ver con las vacunas. Está todo lo que tiene que ver con la atención a personas en situación de calle, nuevos centros, la alimentación, hasta asistentes personales fue incluido en el Fondo COVID. En el Fondo COVID están incluidas las tobilleras, señor presidente. No están previstas en el presupuesto del 2023. Esto tiene que ver con eso también que decíamos, de una asignación poco clara. Porque además, cuando preguntamos y preguntamos insistentemente sobre la finalización del Fondo COVID, porque la emergencia sanitaria culminó, pero el Fondo COVID continúa, hemos tenido desde la presunción de que el Fondo COVID terminará en enero del 23 hasta la última apreciación en comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas que iremos viendo. Entonces, ¿cómo se van a transparentar estos recursos que no van a caer, suponemos que no van a caer en el año 2023? ¿Cómo se va a resolver el tema de la contratación de personal en el caso de ACE, que está contratada a partir del Fondo COVID y que va cayendo? Porque no es que no sea necesario ese personal en ACE. Entonces, decíamos, volviendo al tema de ACE, sin embargo, la asignación adicional en este proyecto de rendición de cuentas es de 26 millones de dólares para el 23 y un poco más desde el 24, 37 millones. Los destinos de la partida son muy diversos e inciertos. En cualquier caso, es menos de la mitad del recorte acumulado desde el 2020. En el Ministerio de Salud Pública nos preocupa el debilitamiento de su capacidad de conducción de las políticas de salud, en particular en la implementación de la Ley de Salud Mental, la articulación de las políticas sobre el uso problemático de sustancias y el control que asegure el acceso de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud a las prestaciones obligatorias. Nos preocupa más aún cuando observamos que el 58% del gasto del Ministerio está destinado a medicamentos de alto precio por sentencias de juicio de amparo. Son 66 millones de dólares, el doble de lo gastado en el 19. El gobierno reconoce finalmente el problema que representa la judicialización de la atención médica. Y compartimos algo que sucedió en la comisión, y es que se retirara del debate presupuestal la creación de la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional, ni más ni menos que los temas vinculados a la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Perdí una hoja por ahí, señor presidente, y vamos a ir cambiándolas de lugar, que es el tema de lo destinado a vivienda. A pesar de haberse anunciado como una prioridad de la nueva administración,
La realidad es que la política de vivienda es una de las que se ha visto más resentida por los recortes presupuestales. Ya lo dijimos, señor presidente. 50 millones de dólares en estos 2 años, más anuncios de formas de financiamiento que aún no están aseguradas, señor presidente. La exposición de motivos dice que el gobierno tiene un plan inédito en materia de solución habitacional. Y nosotros coincidimos. Es inédito que en casi todos los programas para soluciones habitacionales haya una disminución de lo que estaba en ejecución en el 2020 y 2019. Es inédito que las metas para este año sean menores que las del año pasado. Es inédito que en 2020 y 2021 se haya realizado un solo sorteo para cooperativas. En síntesis, señor presidente, es inédito un plan en el que quedamos tan lejos de las 50.000 viviendas prometidas y donde las soluciones a las familias que viven en asentamientos, otra gran promesa electoral, son tan precarias como inciertas. Deseamos fervorosamente que efectivamente se pueda cumplir con esos 120 asentamientos que está planteado en el último anuncio que se realizó por 2 veces en este año, en un convenio firmado muy recientemente. Y que, como decíamos en nuestra caracterización, tiene la mayor parte de los recursos, sin duda alguna, destinados al 2024. Y si me refiero al tema de protección social, señor presidente, tengo que decir que las políticas sociales no han tenido los resultados que el país necesita y han sido incapaces de atacar y mucho menos paliar la emergencia social. El MIDES se retiró del territorio, señor presidente, redujo las visitas a los hogares y la llegada de los programas de proximidad a la población que más necesita una atención integral. Ahora nos explican que están llegando funcionarios, que se va a cubrir el territorio, pero en realidad hay ejemplos inexplicables. El programa Uruguay Crece Contigo no llegó ni a la mitad de sus metas en 2021. Cercanías redujo su cobertura y su carga técnica. Todos recordarán cuando cesó ese convenio y empezó un llamado para determinadas cosas que fue por cuentagotas. Jóvenes en Red fue sustituido por un programa que abarca menor cantidad de jóvenes y que incumplió sus metas. La disolución de los OCAT redujo la capacidad del Estado para dar apoyo a los hogares que más lo necesitan. Finalmente, vale la pena señalar que con los recursos no ejecutados en el área sociolaboral se podría haber casi duplicado la iniciativa Oportunidad Laboral y nos referimos a esa eliminación del programa Uruguay Trabaja, del que nunca conocimos finalmente la evaluación que fue realizada por la Universidad de la República. Entonces, señor presidente, en realidad nosotros nos vamos a referir, cuando se discuta en particular el tema del MIDES, a todo el tema de las transferencias monetarias que nos han dejado muy preocupadas. Nos ha dejado muy preocupado el pensar que la pobreza se resuelve con transferencias monetarias. Las transferencias monetarias tan demonizadas en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. No se puede presentar como un éxito que hubo que duplicarlas. Si hubo que duplicarlas es porque creció la cantidad de personas en situación de pobreza. Pero simultáneamente con todo eso, nosotros tenemos que analizar cómo son parte de un plan que no existe, insistimos. ¿Dónde está el plan integral? Se nos dijo que no hay necesidad de reunir ni en el Consejo de Políticas Sociales, ni en el Gabinete Social. Así se nos expresó, mostrando el celular. Con esto no es suficiente para articular las políticas. Y en el mismo sentido nos preguntamos dónde quedaron las prioridades reseñadas en tiempos de campaña. Nuestros jóvenes están incluidos en la rendición de cuentas solo como un problema para la seguridad ciudadana. Pero mientras tanto, el INISA, cuando se presenta ante la comisión, dice con claridad, señor presidente, que en realidad, si no se le asignan más recursos, no podrá cumplir con los cometidos que tiene asignados. Y sin lugar a dudas, las mujeres también forman parte del grupo de olvidados y olvidadas de esta rendición de cuentas. Se desconoce el impacto diferencial que tuvo la pandemia y no se propone ninguna línea programática para reducir la brecha
de género. Se había anunciado en la rendición de cuentas pasada y se vuelve a anunciar en esta rendición como un logro la ampliación de los subsidios de alquiler para las sobrevivientes de violencia basada en género. Sin embargo, señor presidente, basta con leer la versión taquigráfica. No es que hay 500 nuevos subsidios de alquiler. Hay 450 que ya existían y hay 50 que se incorporaron. Esa es la realidad. Por eso, eufemísticamente se dice que hay hasta 300, 500 subsidios de alquiler. Y yo no puedo dejar de hablar de la seguridad ciudadana y de defensa, señor presidente. Un minutito. Estoy tratando de lograr, señor presidente, unos minutitos más de tiempo. Discúlpeme. En el tema de seguridad ciudadana y defensa, el Ministerio del Interior continúa sin avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la campaña electoral. Ni en los proyectos presentados en el presupuesto nacional y en la rendición de cuentas del año pasado, cuando el deterioro de las condiciones de vida de la gente repercute en una mayor violencia y criminalidad. En este contexto es aún más grave la inexistencia de planes estratégicos claros para encarar la creciente inseguridad pública. No voy a reproducir, señor presidente, los debates que estuvimos. En realidad, tenemos que decir que aquí hay temas que abordaremos cuando toquemos el tema del Ministerio del Interior, que tiene que ver con los temas de prevención, que tiene que ver con el tema de las cárceles, tiene que ver con el tema del hacinamiento en las cárceles, tiene que ver con los operadores penitenciarios y tiene que ver con esas promesas de promesas que están vinculadas con las 3 cárceles y la cárcel de seguridad que nos fueron planteadas. No puedo dejar de decir que nos preocupa la transformación de la Guardia Republicana en una fuerza intermedia, en una suerte de militarización de la seguridad. Por otro lado, me van a quedar, y lo lamento mucho porque quiero leer las propuestas de nuestra fuerza política, los temas vinculados con el desarrollo productivo y la industria, porque en realidad el Ministerio de Industria no trajo una propuesta respecto a los temas de industrias ni las MIPYMES, tampoco avances en la actualización de la política energética, más allá de ese ensañamiento que hay con Antel, y además tampoco las políticas en respecto al agro, ya que el modelo de desarrollo basado exclusivamente en la agroexportación vuelve a ser evidente en esta rendición de cuentas, como lo fue en la pasada, los recursos para la producción familiar, para la granja, para la agroecología, para los aspirantes al acceso a la tierra, para los trabajadores rurales brillan por su ausencia. Ni qué decir de la situación en el MEGAP. Sobre ciencia, tecnología e innovación me referí sucintamente, sobre infraestructura vial y sobre transporte, diremos que efectivamente hay un gran despliegue del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuyas obras estarán finalizadas seguramente en su gran mayoría para el 2024. Y en política exterior decir que la inserción económica internacional es clave para el desarrollo del país, sin embargo no se ha verificado ninguna mejora ni progreso. Nos quedan pendientes los temas del ambiente, me quedarán pendientes los temas del debilitamiento del Estado, seguramente me referiré a ellos pudiendo intervenir en otros momentos, porque efectivamente seguimos acumulando anuncios de anuncios respecto a la reforma del Estado, y voy a leer las propuestas del Frente Amplio ante esta rendición de cuentas. El Frente Amplio trabajó muy activamente en el análisis y en la discusión de la rendición de cuentas. Aportó en la búsqueda de soluciones, denunció y votó en contra de aquellas propuestas que considera retrocesos en derechos, ampliación de potestades discrecionales del gobierno o corresponden a una visión de país que no compartimos. No podemos dejar de alertar una vez sobre la distorsión que genera el hecho que la coalición de gobierno haya presentado más de 150 sustitutivos y aditivos pocas horas antes de la votación en comisión. El Frente Amplio hizo propuestas concretas para asignar más recursos a la ANEP, a la UDELAR,
para fortalecer ciencia, tecnología, para el Poder Judicial, para avanzar en la ley de violencia hacia las mujeres basado en género y para la Fiscalía, entre otras. Propusimos que la partida que el gobierno otorgaba al MIDES sea destinada a atender la alimentación de los adolescentes en educación media. Sin lugar a dudas, señor presidente, se me acaba de terminar el tiempo, no tengo nadie que pueda reemplazarlo, por lo tanto, todos y cada uno de ustedes podrán encontrar en el informe que presentamos cuáles son las propuestas que llevamos adelante y por todo esto, señor presidente, y mucho más que iremos discutiendo a lo largo de la jornada y en los 3 días que tenemos por delante, no acompañaremos este proyecto de rendición de cuentas. Muchas gracias, señor presidente.